La historia de la pintura venezolana en el siglo XIX refleja un proceso de constante evolución. Nuestra república se iniciaba en 1830 en medio de conflictos dejados por la guerra que hacían imposible la dedicación a las artes. Sin embargo, existía desde tiempos coloniales una tradición de pintura barroca inspirada en el tema religioso y realizada en talleres donde pintar se consideraba otro oficio, similar al de la zapatería o la carpintería. El creador no se consideraba artista y muchas veces ni siquiera firmaba sus obras. Los personajes religiosos de las pinturas eran más importantes. Con los años, el trabajo de estos talleres cambió. Los pintores, más conscientes de su arte, empezaron a inspirarse en su realidad inmediata, en el paisaje y sus hombres, sus costumbres y psicología. De allí surgió un nuevo estilo, el art clásico. El art clásico intentaba transmitir realismo en los retratos de la nueva burguesía que deseaba ser pintada. Los rostros, expresivos y naturales, miraban fijamente al espectador como deseando decirle que una vez ellos estuvieron ahí. Los trajes y los bordados estaban llenos de exquisitos detalles que buscaban imitar la realidad. A la intención de copiar fielmente el natural, contrastaba la falta de formación académica. Los pintores necesitaban dominar la perspectiva, el volumen de los cuerpos y la rigidez de las formas a fin de recrear la correcta anatomía humana. Pintores como el maestro Zuloaga se interesaron por mostrar otras formas de vida como esta, del hombre que trabaja arduamente el campo y luego viene en busca del merecido reposo. En esta obra, la naturaleza empieza a adquirir un valor particular. Las firmes instituciones políticas hacia mediados del siglo permitieron la formación de escuelas donde los docentes, además de instruir sobre pintura, realizaban encargos como lo fue Los cazadores a caballo en la posada, del pedagogo Celestino Martínez. Muchos maestros eran enviados a Europa en misión formativa y para traer copias de grandes maestros y estilos como el manierismo, presente en esta copia de Antonio Carranza. Así, los alumnos venezolanos eran instruidos en los parámetros del arte europeo. Los artistas europeos también visitaron nuestro país, en especial alemanes, ingleses y franceses, cuyos trabajos en la paisajística local de nuestras ciudades y pueblos dejaron una huella importante en el género, como lo evidenciaría luego la pintura venezolana del siglo XX. Los estragos económicos y sociales producidos por la Guerra Federal, ocurrida entre 1859 y 1863, obstaculizaron los avances académicos de la pintura. La vida artística volvía a ser tan difícil como en los primeros años del país. Pero en 1870 aparece en la escena histórica la figura de Antonio Guzmán Blanco. Con él se iniciará el mecenazgo oficial de la cultura y las artes y se reforzarán los intentos por tener en Venezuela una enseñanza académica de la pintura. Arturo Michelena, Cristóbal Rojas y otros artistas empezaron a participar en prestigiosos salones y concursos franceses, obteniendo reconocimiento internacional. Ciertamente la presencia de los pintores venezolanos en los salones de los artistas franceses, como en el Salón Conmemorativo de la Revolución Francesa, fue decisiva para que nuestros artistas, nuestros pintores, Michelena, Rojas, etcétera, alcanzaran la consolidación internacional de la obra que realizaban en aquellos momentos. En estos concursos, nuestros pintores demostraban la asimilación del estilo y los motivos del neoclasicismo francés, como lo refleja esta pintura de Arturo Michelena sobre la mártir de la Revolución Francesa, Carlota Corday,
obra con la cual triunfó en la Exposición Universal de París con apenas 26 años de edad. La actividad de las exposiciones también sería realizada en Venezuela, acostumbrando a la población a visitar y conocer las obras de arte. Para fines del siglo XIX, los pintores venezolanos habían resuelto los problemas de dibujo y perspectiva. Lograron la cuidada composición de grupos humanos. Usaban magistralmente la técnica del claroscuro para dar peso y volumen a los cuerpos. Nuestros pintores academicistas se distinguieron en el género del retrato. Decoraban los fondos con recursos como teatrales cortinas rojas que permitían al artista un estudio de la caída de los paños. Igualmente, mostraron vistas al exterior a través de ventanas y balcones. En el retrato de finales del siglo XIX se evidencia la perfección en las transparencias de los encajes mediante la técnica pictórica. Llama la atención que los rostros de las pinturas ya no miran fijamente al espectador como en el arte clásico, sino que están concentrados en su mundo interior. Esta madre, al no tener contacto visual con el espectador, expresa el tedio que le produce el deber bañar a su hijo. El niño, sin embargo, es el punto de unión emocional con el espectador, al dirigirle una mirada de sorpresa. Las pinturas del academicismo venezolano presentaron un equivalente de los temas del neoclasicismo francés. Por encargos oficiales eran realizados retratos de personajes y momentos históricos célebres. Los asuntos patrióticos se reflejarán tanto en su grandeza como en su profunda dimensión humana. Así, nuestro academicismo fue más allá del formalismo aprendido en la escuela europea. El neoclasicismo francés había utilizado la mitología como tema de sus pinturas. Nuestros artistas en el siglo XIX la convirtieron en un pretexto para hacer estudios sobre la luz y el color. La vida cotidiana fue otro de los motivos artísticos para la pintura, al igual que las escenas dramáticas y conmovedoras de quienes sufrían. Un notable ejemplo de perspectiva y profundidad se encuentra en esta obra de Emilio Mauri, Margarita viniendo de la iglesia. En ella se destaca en primer plano al personaje femenino, quien se ha detenido para posar ante el pintor como para una fotografía, técnica ya existente por los años de 1880, fecha de la obra. El conjunto de vegetación circundante y la disposición ascendente de la composición obligan a alzar la mirada cada vez más arriba. En la parte superior de la pintura, la arboleda finalmente se abre para descubrir la iglesia, de donde proceden todos los caminantes. Otra interesante composición se puede apreciar en esta recreación del sacrificio de nuestro héroe Antonio Ricaurte. El punto de vista de la obra, desde el interior de la habitación, transforma en imagen el silencio y la angustia del héroe. La silueta se encuentra en pose teatral, con la bandera patria dominando la escena. Afuera se produce el contraste. A la oscuridad del interior, la luz del exterior. A la inmovilidad del interior, la revuelta del exterior. A la bandera venezolana se opone el estandarte español. Desde 1839, la fotografía vino a despojar a la plástica de su valor como único sistema visual para copiar la realidad. Efectivamente, para el desarrollo de la concepción impresionista en los pintores franceses fue decisiva la presencia de la fotografía y el estudio de la luz. Pero para los pintores académicos venezolanos, la visión fue distinta porque la luz estuvo en función de la composición rigurosamente académica. Los académicos venezolanos incluyeron dentro de sus logros las libertades de la luz y el color sobre el dibujo.
La iluminación natural dentro de un cuadro difumina la línea, creando áreas indefinidas donde las sombras también se hacen presentes. El difuminado del dibujo crea nuevas texturas, como los encajes y bordados bañados por la luz. Las pinceladas libres, junto al color, serán uno de los avances del academicismo de nuestro país. Encontramos una interesante capacidad narrativa en los pintores venezolanos. Así lo refleja el momento escogido por Arturo Michelena para describir la muerte del general Sucre. Tras la emboscada, el héroe yace en el piso. El eco del disparo permanece en la expresión aterrorizada del caballo. Entre el humo de las descargas de fusil se vislumbran aún los asesinos cuyos rostros desencajados se oponen a la expresión serena del rostro de Sucre. La narración pictórica en dos tiempos contrasta el suspenso frente a la agitación, la quietud de la muerte frente al sobresalto que ella produce. Uno de los pintores más conocidos del clasicismo venezolano es Martín Tovar y Tovar. Al pintor se le recuerda por sus retratos de personajes ilustres y famosas escenas de la historia del país encargadas por los gobiernos de su tiempo. Las pinturas de Tovar y Tovar familiarizaron a los venezolanos con nuestra historia, como la firma del Acta de la Independencia. El fondo recoge el movimiento y el ruido de la sala. En el centro, la verticalidad de la figura de Miranda ofrece un foco de atención. El grupo de la derecha cierra la escena creando una totalidad armónica y dinámica. Tovar y Tovar no solo fue pintor de escenas heroicas, su formación europea le permitió abordar géneros como el retrato o el paisaje. Estas obras pintadas en Macuto constituyen un antecedente del paisajano. Cristóbal Rojas fue otro de nuestros más famosos pintores. El autorretrato con sombrero rojo, que recuerda a la pintura flamenca del mismo nombre, captura el movimiento del giro del torso mediante el difuminado del traje, quedando semioculto en la penumbra producida por un foco de luz cenital. El carácter juvenil y alegre de Cristóbal Rojas no le impedía transmitir las realidades sociales y sórdidas que solían ser del gusto en los salones oficiales franceses, como lo evidencia la primera y última comunión. En esta obra, el rostro de la niña transmite una impresión dramática. La luz que cae sobre el vestido blanco parece surgir de la hostia consagrada, iluminando no solo a la agonizante, sino también al monaguillo. Otro foco de luz, esta vez proveniente de una vela, se refleja fielmente en las ropas del sacerdote. Los familiares se encuentran entre las sombras. El tenebrismo, como se conoce a esta técnica de ubicar personajes en la casi total oscuridad, resalta la desesperanza de los padres hacia su hija. Cristóbal Rojas nos regaló también géneros menores y más amables, paisajes y naturalezas muertas que servían para estudiar la luz y el